Pues vamos a continuar con el tema 7 de gestión de procesos, planificación concretamente. Hemos estado viendo hasta ahora las funciones que se ejecutan de forma continua, constante, es decir, periódica, mejor dicho, cada vez que llega un tic de reloj, y que van actualizando toda la información que requiere la planificación, ¿vale? Toda esta información se va actualizando, se va manteniendo actualizada, se va recopilando cada tic de reloj, como decía, y llega un momento en el que en algún instante se llama a la función que realmente va a planificar, que es la función schedule. La función schedule, que es la que tenemos aquí, la vamos a poner aquí. Pues esta es la función a la que llamamos cuando queremos planificar. Vale, entonces, ¿cuándo es esto? Primero, cuando un proceso se bloquea, porque ha de esperar algún recurso, ¿vale? Es decir, porque está leyendo del disco, está leyendo del teclado, del ratón, de lo que sea, y no hay, de la red, por ejemplo, y no hay si está leyendo de la red y no hay un paquete preparado, nadie pues ha pedido, pues un proceso, imaginaos un proceso que es un servidor de web, ¿no? Por ejemplo. Y nadie ha pedido una página en los últimos instantes. Entonces ese proceso, después de servir la última que se pidió, vuelve a leer de la red y en la red no hay nada esperando, por tanto no está llegando nada, por tanto el proceso se queda bloqueado esperando que le llegue esa petición que se encarga de servir, ¿no? Entonces en ese caso se queda bloqueado. Quedarse bloqueado significa que no que no puede ejecutarse porque le falta el dato, en este caso, el paquete de red, los paquetes de red necesarios para seguir. Entonces, en ese caso se llama directamente, es decir, la propia función que comprueba si hay un paquete de red en el buffer esperando o no, o está llegando en ese instante, esa función lo bloquea, ¿vale? Llama al down, a la función down de un semáforo, que no vamos a ver, los semáforos no vamos a verlos, pero lo que hace es dejar ese proceso esperando en esa cola concreta de ese semáforo y lo bloquea porque, digamos que acaba bloqueándose porque como deja de estar preparado, como se pone a bloqueado, es decir, a no ha preparado, se quita de la lista, de la cola de preparados y se llama schedule. Entonces, al llamar schedule, automáticamente el proceso no puede ser elegido porque no está preparado. Por tanto, en el momento en el que se llama schedule, desde el bloqueo de un proceso, desde una operación down, por ejemplo, de un semáforo, el proceso se bloquea y se despertará en el mismo punto en el que se ha bloqueado, de manera que automáticamente la función que lo ha bloqueado, que es ese down, pues le devolverá el puntero donde está la página, etcétera. Es decir, hace más sencillo el hecho de que se bloquee en el propio down del semáforo, en el propio punto de bloqueo, mejor dicho, el hecho de que se llame schedule en el mismo punto de bloqueo, hace que al volver, al despertarse de nuevo el proceso, esté en ese punto y pueda, digamos, concedérsele al proceso la continuación y dársele el dato que estaba esperando, ¿vale? Por tanto, en ese caso se llama directamente a schedule a partir de la función o desde la función que bloquea el proceso, ¿vale? Que deja el proceso esperando un recurso. Y luego, en general, en el resto de los casos, la llamada en realidad es indirecta, es decir, ya lo hemos visto cuando vimos la llamada al sistema, que se llamaba schedule al final. Y se llamaba cuando se había activado, cuando alguien había activado, en algún punto se había activado la función, perdón, el flag tif-need-resched. Es decir, cuando alguien en algún punto del código activa tif-need-resched, o sea, es decir, lo pone a 1, antes de volver a usuario después de la llamada al sistema o después de una interrupción hardware, que no las hemos visto, pero funcionan igual, es decir, se ejecuta la operación a ejecutar y antes de volver al proceso de usuario que ha sido interrumpido, bien por la llamada al sistema, bien por la interrupción hardware,
que no hemos visto esa parte, pero es la misma que se ve, que hemos visto en las introducciones software, que son las llamadas al sistema, pues en ese punto se llama schedule y se elige el nuevo proceso a ejecutar, porque el TIFNID-RESCHED nos indica que es necesario replanificar. ¿Por qué? Pues por varias razones. Por ejemplo, en Scheduler TIC se activa el flag TIFNID-RESCHED cuando el proceso de ejecución ha agotado su quantum. Esto lo hemos visto ya, ¿vale? Hemos visto que en Scheduler TIC se pone a 1 TIFNID-RESCHED cuando el proceso ha agotado su quantum. Esto ya lo hemos visto. Luego, por ejemplo, en Try to Wake Up, ¿vale? Cuando un proceso se despierta, no en una cola de un down, no en una cola de un semáforo, sino cuando se despierta en otras circunstancias, por ejemplo, pues de una alarma, de cualquier otra situación, entonces entonces se comprueba si su prioridad es más alta que la del proceso en ejecución, y si lo es, entonces se pone a 1 TIFNID-RESCHED, porque es posible que se elija a nuevo proceso, ¿vale? Porque en principio su prioridad es más alta, aunque Schedule es el que finalmente va a decidir, ¿vale? Schedule es el que vamos a ver hoy, el que vamos a ver ahora, es el que decide al final, ¿vale? Pero si cuando un proceso se va a despertar, su prioridad es más alta que la del proceso en ejecución, es posible que acabe siendo elegido, y por tanto hay que poner a 1 TIFNID-RESCHED, ¿vale? Para que se compruebe, para que schedule se ejecute y por tanto compruebe cuál es el proceso, si el proceso nuevo, el proceso que se despierta es el que hay que poner en ejecución. Y luego en otras partes del sistema, cuando se crea un proceso, cuando se establece una prioridad, o sea que se cambia una prioridad, cuando se cambia un tipo de proceso, cuando ocurra cualquier cosa que puede tener como consecuencia que si se ejecuta schedule se elija un proceso distinto, entonces hay que llamar a schedule, porque puede darse esa necesidad de cambiar de proceso. Por tanto, en cualquier sitio en el que pueda haber una acción que afecte a las prioridades, a los tipos de los procesos, a cualquier cosa que tenga que ver con la planificación, hay que poner a 1 TIF need resched y por tanto se llamará schedule, ¿vale? ¿Dónde? Pues ya lo hemos visto. El valor TIF need resched se comprueba antes de volver al código de usuario en syscall-exit. Y además también en los manejadores de dispositivo que ejecutan operaciones largas, es decir, dentro de los propios manejadores de dispositivo complejos, ¿vale? Para que sea muy rápido, para que sea lo más rápido posible, en ese caso, en el caso de manejadores, digamos, complejos, para que sea más rápido el cambio de contexto, aunque se podría esperar hasta el syscall-exit. El syscall-exit ya lo vimos, y aquí, en un momento dado, se comprobaba si había trabajo, y uno de los elementos que estaban en esta máscara del trabajo era TIFNID-RESCHED. Y en particular aquí se comprobaba si ese era el flag que estaba activado. Y si estaba activado, ¿qué se hacía? Bueno, si no estaba activado, se saltaba aquí, y si está activado, se llamaba schedule, ¿vale? Y después de schedule ya, digamos, se hacía otra comprobación, incluso se volvía a comprobar schedule, y si volvía a estar, después de este trabajo de aquí, si volvía a estar a 1, se volvía si volvía a estar a 1 en resched, se volvía a llamar schedule, ¿vale? Es decir, schedule, lo último que se comprueba siempre es si need-resched está 1, y si need-resched está 1 se llama schedule, ¿vale? Y en el caso de que ya no quede ningún flag, entonces se va a restore all, y esto es el final, ¿vale? Es decir, que lo normal es que llamemos schedule, cuando el need-resched está 1, es que llamemos schedule y luego ya volvamos al usuario. Si hay alguna otra cosa que hacer, volveremos a llamar schedule y finalmente ya nos iremos al usuario. Es decir, lo último que se hace siempre es schedule antes de volver al usuario, ¿vale? Al restore all. Restore all también lo vimos, etcétera. Vale, esa parte la vimos en el tema anterior, la vimos en clase, de hecho. Bien, perfecto. Pues entonces, esos son los puntos en los que se invoca a la función schedule, ¿vale? Entonces,
digamos que ahora sabemos cuándo la llaman, cuándo la estamos llamando, pues ahora vamos a analizar qué hace la función schedule. Vamos a analizar paso a paso su código, ¿vale? El código de schedule que empieza aquí en este fichero de aquí, ¿vale? En la línea 2662 tenemos schedule. Bien, pues vamos a verlo aquí en las transparencias y vamos viendo el código, como siempre. Bueno, lo primero se definen una serie de variables, concretamente pues unos punteros a la tabla de procesos que son prev y next. Prev y next son dos de los elementos que más se van a usar en la función y concretamente prev apuntará al proceso que está en ejecución ahora mismo, al proceso que está en ejecución cuando se llama a schedule, y next apuntará al final al final de la función al proceso que hay que ejecutar a continuación, ¿vale? Next puede acabar siendo igual a prev, sí, cuando se llama schedule en una situación en la que el mejor proceso para ejecutar es el actual, es decir, cuando la mejor decisión es no cambiar de proceso, ¿vale? En ese caso, next acabará siendo igual a prev. Bien. Efectivamente, ¿vale? Bien, entonces, lo primero, bueno, vamos al código. Esto era en el 2665, ¿vale? Los son prev y next, entre otras definiciones que tenemos aquí, que luego podemos echar un vistazo, pero vamos, que son funciones, son longs y enteros, ¿no? Y una estructura que es la cola, o sea, queue, que es una estructura de tipo cola, de tipo lista, ¿vale? Bueno, ahora lo iremos viendo. Pero bueno, prev y next son los elementos básicos. Luego, ¿qué más? Deshabilitamos la expulsión del núcleo, ¿vale? Ya que estamos ejecutando código crítico. Es muy importante cuando estamos manejando variables que se pueden estar tocando en otras partes del núcleo, y cuando digo otras partes del núcleo quiero decir en casos en los que ha llegado una interrupción hardware, ¿vale? Y se está ejecutando, es decir, ahora en esto que estamos haciendo ahora, estamos trabajando con las interrupciones habilitadas, porque ya hemos dicho que las interrupciones no se pueden deshabilitar durante mucho tiempo. Las interrupciones tienen que estar funcionando, porque si no podemos perder paquetes de red, podemos perder tecleo del teclado, o sea, teclas del teclado, mil cosas. El ratón no respondería, es decir, tenemos que estar todo el tiempo respondiendo a las interrupciones. Y por tanto se puede ejecutar por ahí código que pues eso, que cambie cosas, ¿no? Entonces, en este momento deshabilitamos la expulsión del núcleo, es decir, que en ningún momento va a poder va a poder ponerse otro proceso en marcha porque estamos decidiendo cuál es el próximo proceso. Es decir, mejor dicho, otra línea de ejecución que surja a partir de una interrupción no puede de repente ponerse a tocar el proceso en ejecución, ¿vale? Y cambiar a otro porque estamos tocando prev y next, estamos tocando además la cola de procesos, la cola de preparados, la cola de procesos preparados, y por tanto nadie más tiene que poder estar tocándolo a la vez, ¿vale? Por lo tanto, se deshabilita la expulsión del núcleo, ¿vale? Y esto, luego está, digamos, log depth, que es la que lleva la cuenta de las veces que se ha usado este cerrojo, el cerrojo del núcleo, ¿vale? Luego se comprueba más tarde, ya luego lo vemos, para que, digamos, este cerrojo funcione bien y conserve su valor ante cambios de contexto. Bueno, esto ya lo veremos, porque el cambio de contexto es un poco más complejo, ¿vale? Es decir, el código que se sitúa al final de schedule es un código que ejecutará el proceso que resulte elegido, que puede ser el mismo, si next es igual a prev, o puede ser otro. Pero esto lo veremos cuando hablemos del cambio de contexto porque es más complejo. La cuestión es que tenemos a logdep, vamos a buscarlo aquí, ¿vale? Que vale, bueno, aquí se comprueba que no estamos en un proceso atómico y estamos llamando a schedule, es importante evitarlo, y lo que se hace es deshabilitar la expulsión del núcleo, ¿vale? Y aquí
directamente empezamos también poniendo el proceso prep igual a current, es decir, lo que hemos dicho antes. Prep se refiere al proceso que hay ahora mismo en ejecución, ¿vale? Bien. ¿Qué más? Y el puntero, no, y RQ, el puntero de la cola de preparados, o sea, exacto, y se pone RQ, se asigna RQ el puntero a la cola de preparados, ¿vale? Que está aquí. RQ igual a disRQ. Y disRQ, ¿vale? Es una macro que apunta siempre a la cola de preparados, ¿vale? Bien, entonces continuamos. Se actualizan las estadísticas de planificación, ¿vale? Y la hora actual y todos los elementos que tienen que ver con el tiempo, que sería aquí, ¿vale? Estas funciones sirven para eso. Se pone now. Now es la variable que marca la hora, o sea, que contiene la hora actual, se pone a la hora del reloj. Y para acabar, aquí el último, y se pone el runtime igual a now menos prep time stamp, ¿vale? Que es el momento, o sea, el tiempo que lleva, lo que aparece aquí, el último, el cálculo del último tiempo en ejecución de prep, ¿vale? El tiempo que ha utilizado prep estando en ejecución, ¿vale? Esto se guarda en runtime, ¿vale? Con un máximo acotado superiormente por max sleep average, digamos que sería el máximo tiempo que se tiene en cuenta a la hora de planificar, ¿vale? Sería está acotado simplemente para tener ese intervalo ahí. Bien, después runtime se suaviza teniendo en cuenta el bonus de interactividad, eso lo veremos más tarde en la 2715, ¿vale? Y veremos que que de esa manera la decisión de schedule no depende solo del último tiempo en ejecución, sino que al estar suavizado con el bonus de interactividad, ¿vale? Que tiene dentro el tiempo medio que ha estado el proceso bloqueado, pues tenemos que el schedule no manejará exclusivamente el último tiempo de ejecución, sino digamos una media móvil de la historia reciente del proceso, ¿vale? Esto aparece después. Esto está en la línea 2715, vamos a verlo ya y así luego cuando llegue, veis, aquí se hace una media móvil del bonus, o sea, se divide. Acordaos que este barra igual significa runtime igual a runtime partido, o sea que runtime se divide por el current bonus si es distinto de 0 y si es igual a 0 se divide por 1, ¿vale? Porque claro, división por 0 hay que evitarla. Hay que evitar esa opción. Vale. Entonces, vale, pues eso serían las primeras líneas. Continuamos, ¿vale? Lo siguiente es adquirir el cerrojo de la cola de procesos preparados. Como veis, los cerrojos se van con cierta granularidad, se van utilizando para ir accediendo a diferentes cosas. Realmente, según avanza el diseño del núcleo, la granularidad de los bloqueos se hace más fina, porque de hecho en núcleos anteriores, muy antiguos, digamos, se bloqueaba siempre todo el núcleo. Cuando había que tocar cualquier estructura delicada, crítica, se bloqueaba todo el núcleo y así, cuando llegaba una interrupción, no se ponía en ejecución, vale, pero otra instancia del núcleo y así, pues un poco era curarse en salud. Pero eso lo que generaba era que las interrupciones pudieran llegar a estar, digamos, había un problema de que las interrupciones no se ejecutaban a tiempo, podían no ejecutarse a tiempo si lo que se iba a hacer era muy pesado, muy largo, ¿no? Entonces, cuanto más granulares sean los cerrojos, mucho mejor, ¿vale? Entonces aquí el cerrojo afecta solo a la cola
de preparados, con lo cual cualquier interrupción que genere cualquier ejecución, digamos, anidada del núcleo dentro de la interrupción que no toque esta cola, pues podrá ejecutarse sin ningún problema, ¿vale? Bien, entonces tenemos este cerrojo aquí, continuamos, ¿vale? Vale, si Prev ha muerto, eso hay que comprobar si Prev ha muerto, porque si Prev ha muerto, entonces hay que elegir otro proceso sí o sí, ¿vale? Es decir, no hay duda. Entonces esto se comprueba aquí. Si este unlikely, ahora lo vuelvo a explicar, aunque ya lo comenté en clase, pero lo vuelvo a explicar. Si preflags and pfdead, que es la flag, process flag dead, es decir, el proceso está muerto, entonces marcamos que el estado de prev es salido, muerto saliendo, ¿vale? Saliendo muerto, muerto saliendo, y nada, y continuamos, ¿vale? El unlikely, vuelvo a repetir, ya lo dije en clase, hace que el compilador, digamos, continúe, o sea, le dice al compilador que esto es improbable, porque esto es una cosa que no suele ocurrir. Entonces, lo que genera es que esto, el compilador genera código de manera que esto de aquí, el consecuente del if, sea se sitúe en un salto, se sitúe en un punto al que hay que saltar y la continuación normal del proceso sea sin saltos, ¿vale? El unlikely lo que te dice es que esto de aquí lo va a poner digamos, en una rutina, digamos, al final, digamos, a la que hay que saltar. Es decir, que siempre el likely, la opción likely es la que hay que continuar seguido para evitar que el procesador, digamos, tenga que hacer una ruptura de secuencia y perder toda la ejecución especulativa que esté haciendo, que todas las tablas de look ahead que tenga ya, digamos, las cachés, todo, las cachés de instrucción, todo esto, lo tenga que tirar a la basura, ¿vale? Es decir, siempre el salto es en el caso improbable y en el caso probable es seguir adelante. Pues eso se le dice al compilador para que el compilador lo tenga en cuenta, pero no afecta a la semántica solo afecta a la optimización, ¿vale? Bien. Después lo que hacemos es tener aquí la cuenta de cambios de contexto, ¿vale? Ahora lo vemos aquí. Vale. Bueno, ahí se lleva la cuenta de cambios de contexto. Luego, más cosas. Si el proceso actual no está en estado running, que es el 0, por eso ahora veremos que la comprobación, que es aquí ya, ¿vale? En la siguiente línea, es simplemente if prev state. No se mira si es un 1 o un 0 tal. Es decir, si es distinto de 0, entonces es que no está running. Si prev state, tal cual, puesto así, se cumple, es porque no está en ejecución, no está preparado, ¿vale? El 0 es preparado. Por tanto, el if prev state, como no es 0, o sea, si se cumple es porque no es 0, y entonces es que está en un estado distinto de preparado. ¿Qué estados son los distintos de preparado? Pues los que nos interesan aquí son los estados task interruptible y task uninterruptible, ¿vale? Aquí, que son los estados bloqueado, ¿vale? Entonces, si el proceso está bloqueado, aquí, si no está a 0, y además, ¿vale? La cuenta de expulsiones te dice que está activo, nos dice que está activo, ¿vale? Lo tenéis aquí, es decir, no ha sido expulsado ejecutando código del núcleo, ¿vale? Porque en ese caso habría que dejársele seguir, es decir, si el proceso si el proceso en modo núcleo, es decir, si la ejecución del núcleo ha sido expulsada siendo una operación de núcleo, estando en el núcleo, ¿vale? Entonces, digamos que hay que dejarlo seguir, ¿vale? Porque se ha expulsado ejecutando código del núcleo y eso hay que acabarlo, hay que terminar de ejecutar ese código. Si no,
hay que quitarlo de la cola de preparados, ¿vale? Es decir, si el proceso actual no está preparado, desde luego no es que esté muerto, como hemos dicho antes, pero sí que está bloqueado. Y si está bloqueado, pues entonces depende, si está aceptando señales, que sería el task interruptible, entonces hay que comprobar si hay que enviarle una señal. Y si no, ¿vale? Pues queda bloqueado, como hemos dicho, y en caso de que tenga una señal pendiente, en ese caso se vuelve a poner a preparado, ¿vale? Lo vuelvo a explicar sobre el código, ¿vale? La cuestión, si preve state y no es, o sea, si no está preparado, no está a cero, ¿vale? Esto es lo mismo que poner if preve state distinto de cero. Y además no ha sido expulsado desde ejecutando el código del núcleo, entonces solo nos queda comprobar, unlikely, es poco probable, pero hay que comprobar si el estado la máscara o el flag, en este caso un solo flag, task interruptible, es decir, si está esperando señales. Y en ese caso, acordaos que en C una condición se va comprobando de izquierda a derecha, es decir, que si esto no se da, no da true, digamos, no es cierto, ya no se continúa con este AND, ¿vale? Pero si da cierto, es decir, si el proceso está esperando esperando señales, ¿vale? Entonces se comprueba, también es improbable, si hay una señal pendiente. Si prev, mejor dicho, tiene una señal pendiente. Y si prev tiene una señal pendiente, se vuelve a poner a running, ¿vale? Es decir, si el proceso se pone a preparado de nuevo, aunque esté bloqueado, si tiene una señal pendiente, porque una señal pendiente, digamos que lo vuelve a activar, tendría que ejecutarse el manejador de la señal, o bien, digamos, el proceso moriría si esa señal no está manejada, ¿vale? Una señal, tienes dos opciones. Cuando te llega una señal, o la estás manejando, es decir, o has establecido una función a la que llamar cuando llega, o, digamos, cuando te llega una señal, mueres, ¿vale? Esa es la semántica. Entonces, en este caso, el proceso se ha puesto a preparar otra vez para que se ejecute la función manejadora de la señal, o bien para que se le mate, ¿vale? Bien, esto es cuando el proceso, insisto, está no preparado, es decir, esto es distinto de cero, y además estaba esperando una señal y además, o sea, estaba aceptando señales y además esperando una señal, ¿vale? Luego, si no, ¿vale? Si no, ¿qué quiere decir? Si no estaba interruptible, es decir, si estaba un interruptible, ¿vale? Bueno, de hecho se comprueba porque hay otros estados más, pero en este caso, si no estaba interruptible, hay otros estados, por ejemplo, que hemos visto aquí, el PFD, está muriendo, exit dead, perdón, ¿vale? Está muriendo, saliendo mientras muere, tal, no. Aquí se comprueba, en este else cabrían el resto de estados, pero aquí se comprueba que sea task ininterruptible. Si es task ininterruptible es que está bloqueado y no está esperando señales. Entonces se suma uno a una estadística de cuántas veces un proceso se ha quedado, dormido, ininterruptible, y entonces se quita el proceso de la cola, ¿vale? El deactivate task lo que hace es quitar el proceso de la cola, ¿vale? En definitiva, todo esto, lo que hacemos es, si el proceso está bloqueado, ¿vale? Que state no está a cero, si está esperando señal se vuelve a activar, y si no, directamente se quita de la cola. Es decir, lo más habitual es que el proceso sea quitado de la cola directamente, y ya está, ¿vale? Vale. Por tanto, cuidado aquí una cosa. Sí, esto es importante. Esto está fuera del if, o mejor dicho, fuera del if, ¿vale? Está dentro del else, pero fuera del if. Aquí este if no tiene llaves. Es decir, que si un proceso está interruptible, pero no está esperando ninguna señal, no se cumple este if, se cumple este else, tampoco se cumple este if, pero se desactiva el proceso, ¿vale? Es decir, el proceso se desactiva tanto si está interruptible como si está no interruptible, ¿eh? Fijaos que aquí no hay llaves y además la indentación te lo indica. Deactivate se ejecuta siempre en el else, no depende del resultado de este if, ¿eh? Por tanto, se
Desactiva la tarea tanto si está interruptible como si está uninterruptible, en los dos casos. Es decir, cuando el proceso está bloqueado se desactiva, a no ser que estuviera interruptible y estuviera esperando una señal, en cuyo caso se habría puesto a running, ¿vale? Y ya no se ejecutaría el else. Por tanto, ese sería un caso distinto. Pero si el proceso está bloqueado y no está esperando una señal, este interruptible o este uninterruptible me da igual, siempre lo quito de la cola de preparados porque no está preparado, está bloqueado. ¿Vale? Importante. Bien. Continuamos. Vamos a ver en los apuntes. Otra cosa que hay que hacer es, si no hay ningún proceso preparado en la cola, hay que comprobar si conviene migrarlo de otra CPU, es decir, traer procesos de otra CPU, ¿vale? Traerlos aquí. Esto es una decisión un poco delicada porque migrar un proceso puede ser caro, pero por otro lado, si no, pues se queda la CPU ociosa, que sería la otra opción, ¿vale? Entonces esto se hace en 2735, 236, que es aquí. Es decir, se comprueba la ID del procesador actual y si si hay otros bueno, no, en cualquier caso, o sea, se comprueba, antes de nada, se comprueba si no hay ningún proceso preparado en la cola actual, y si no hay ningún proceso preparado en la cola actual, es decir, si not RQ NR running, ¿vale? Es decir, si no, o sea, si es null este puntero, es decir, si no apunta a ningún sitio, entonces, por eso está el not aquí delante, esta denominación al revés es el not, esta denominación, final de denominación es el not. Entonces, si no hay ningún proceso en la cola, se equilibran las CPUs, aquí es donde se hace lo que decíamos de migrar o no migrar, otro proceso a esta CPU, y por eso se vuelve a comprobar lo mismo, y diréis, bueno, ¿y qué tontería si lo acabamos de comprobar aquí? If es exactamente lo mismo, claro, porque a lo mejor idle balance ha llenado la cola de la CPU actual. ¿Por qué? Porque otra CPU tenía varios procesos, esta no tiene ninguno, pues me traigo uno, ¿vale? Y por eso hace falta comprobar dos veces lo mismo, lo cual normalmente en una programación típica, pues no es muy raro, pues pero aquí, claro, como idle balance puede cambiar la cola, pues hay que volver a comprobarlo. Lo volvemos a comprobar. Si es not, es decir, si no hay procesos en la cola, ¿vale? Sí, por tanto, si este puntero es null, este not lo convierte en true y por tanto, como es true, entramos en el if. En ese caso, repito, no hay procesos en la cola, pues vamos a poner en marcha el proceso idle. Next igual idle, ya está. Esto es la planificación en este caso. En este caso es muy fácil. La planificación. No hay procesos preparados, pongo idle. ¿Vale? Next igual ARQ idle, que es el proceso ocioso de la cola actual. Además pongo expire timestamp igual a 0, le inicializo ese valor del timestamp porque digamos todo empieza de nuevo, el proceso elegido es idle, que no es un proceso normal, sino un proceso que sirve para rellenar un tiempo en el que no se va a hacer nada. Vale, luego aquí hay alguna Wake Sleep Independent, que no vamos a ver. Y luego, finalmente, vamos a los apuntes y así no. Finalmente, si hay procesos en la cola de activos, pues bien, y si no, se activan toda la cola de expirados, intercambiando ambas. Esto lo vimos ya, cuando vimos la cola de activos y la de expirados, vimos que de repente cuando ya no quedaba ninguno en activos, había que intercambiar y toda la cola de expirados pasarla a activos, ¿vale? Y esto es lo que se hace aquí. Esto se hace aquí. Sí, o sea, la cola es la de activos, array, que es lo que se va a usar, es la cola de activos, y si en el caso improbable de que el puntero array en reactive sea nulo, es decir, no haya ningún proceso en la lista de activos, fijaos que las listas, digamos, son unas estructuras, en Linux se utiliza una estructura muy ligera de lista, en la que si no hay nada en la lista, digamos, lo que tenemos es un null en la cabeza de la lista, ¿vale? Entonces, por eso
es tan fácil saber si hay algo en la lista o no. No hace falta mirar número de procesos, nada. Si la cabeza de lista no es... bueno, en este caso no, perdón. En otros casos miramos la cabeza de lista, como aquí, etcétera. Pero aquí lo que miramos es el número de activos. Aquí sí que miramos el número, perdón. Vale, pues entonces, si el número de activos es 0, ¿vale? Por eso el not 0, pues si el número de activos es 0, entonces vamos a intercambiar las arrays las colas de activos y expirados, ¿vale? Incrementamos un estadístico aquí y luego hacemos activo igual a expirados igual a array, que es activos, ¿vale? Activos lo hemos usado array lo hemos usado como variable intermedia. Entonces ponemos los activos a los expirados a array, que eran los activos, ¿vale? Y luego array a los activos otra vez, ¿vale? Entonces, los activos nuevos, porque hemos cambiado. Entonces, aunque sea lo mismo que aquí, ¿vale? Aquí significa justo lo contrario. Hemos cambiado los activos de unos a otros. Por lo tanto, array hay que actualizarlo y que apunte siempre a activos. Vale. El timestamp a 0 y ponemos la prioridad, la mejor prioridad en expirados igual a max prio, que es la prioridad más baja posible, ¿vale? El valor más alto, la prioridad más baja posible. Entonces, esto significa que, porque sabéis que los procesos, la peor, o mejor dicho, la mejor prioridad, es decir, la más baja, la mejor prioridad de los expirados siempre la tenemos guardada aquí. Es decir, siempre que metemos algún proceso en expirados, si su prioridad es mejor que esta, la actualizamos. Entonces, de momento es la peor de todas, ¿vale? Que es max, que las prioridades, como sabéis, van al revés. Cuanto más alto el número, peor prioridad. Por eso está bien que lo llamen best y no lo llamen min ni max, ¿vale? Y esto podría ser worst prio, pero bueno, es max prio. Max y worst sería lo mismo y min y best sería lo mismo. En este caso, la mejor prioridad, la peor de todas, de momento, claro. Luego, según vayamos metiendo procesos en expirados, irá mejorando esta prioridad del mejor expirado, que se utilizaba para digamos, para pasar todos los procesos expirados a activos, para evitar la inanición de los procesos expirados, para pasarlos todos activos en ciertas condiciones que ya vimos, ¿vale? Entonces, para eso se usaba y aquí se actualiza, o se inicializa, mejor dicho, porque hemos ya hecho el intercambio de la cola de expirados con la de activos, ¿vale? Y si no, es decir, si hay procesos en la cola de activos, simplemente se actualiza un estadístico de que no se hace un cambio, no hay cambio de la cola de expirados y activos, no hay intercambio, ¿vale? No switch. Vale, se van tomando, como veis, estadísticas de todo para tener controlado un poco el funcionamiento del sistema en caso de errores y cosas. Bien, continuamos. Vamos a ver. Bien, ahora empezamos ya la definitiva selección del siguiente proceso a ejecutar, ¿vale? Aquí lo que hay que hacer, en este caso, lo que hay que hacer es identificar en el conjunto de procesos, en la lista, en la cola de procesos preparados, el que más prioridad tenga, ¿vale? Y ese es el que vamos a meter, como hemos dicho antes, en la variable next, ¿vale? Next tendrá que tener al final de este proceso, tendrá que apuntar al final de este proceso a el proceso más prioritario, al mejor proceso al que queremos elegir, ¿vale? Bien. Pues entonces lo primero que hacemos es buscar. Bueno, vamos aquí, vamos a ver el punto en el que estamos. Estamos exactamente aquí, ¿vale? En este punto. Lo primero que hacemos es llamar a esta función. Schedule find first bit, ¿vale? Y le pasamos un bitmap, es decir, el bitmap de la cola de procesos preparados. La cola de procesos preparados tiene un campo bitmap, ¿vale? Que contiene una serie de listas, bueno, una serie de bits, mejor dicho, ¿vale? Esos bits corresponden a las listas que vimos
vimos ya que era como un dibujo en el que había para cada valor de la prioridad una lista asociada, ¿vale? Para cada valor de entre 0 y 139, ¿vale? Para cada uno de esos 140 valores había una lista. Pero también hay un bitmap, hay un bit. Y esto es lo que se hace aquí dentro, lo que se mira aquí dentro. Es decir, getFind first bit es una función que, extremadamente eficiente, porque utiliza operaciones del procesador muy rápidas para buscar el primer bit a 1 en el mapa de bits de las tareas activas, en el mapa de bits que hemos dicho, en el bitmap, ¿vale? Que como he dicho, contiene 140 bits, ¿vale? Acordaos, del 0 a la 100 son de tiempo real y del 101 al 140 son procesos normales, ¿vale? Entonces, efectivamente, la instrucción ensamblador que se usa se llama BSFL, ahora lo vemos, y efectivamente por dentro esto es así, esto es un poco raro, vamos a ir poco a poco. Primero, if unlikely, bueno, lo de unlikely y likely lo vemos ahora. Si, if, b sub 0, b, bueno, para empezar, b tiene como 5 elementos, ¿vale? El array b tiene 5 elementos, de 0 a 4, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitamos 140, porque las palabras del procesador son de 32 bits, ¿vale? Y necesitamos 140 valores. Entonces, con cuatro palabras de 32 bits tendríamos 128, necesitamos una más para llegar a esas 140. De hecho, nos pasamos. 128 más 32 son 164, pero, si no me equivoco. Pero solo llegamos a 140, nos da igual. Pero llegamos a 140. Con 3 no, o sea, con 4 solo no llegaríamos, con 5 ya llegamos, ¿vale? Del 0 a la 4. Vale. ¿Por qué? Porque son, insisto, palabras de 32 bits, es decir, de 32 valores 0 y 1, o sea, bits. Por tanto, lo que hacemos es if b sub 0, ¿qué significa if b sub 0? Pues significa que sí, b sub 0 es distinto de 0. Ya sabéis que en C un if comprueba si lo de dentro del, digamos, el paréntesis, la condición del if, vale distinto de 0 es true, 0 es false. Por tanto, comprobamos si b sub 0, es decir, si en los 32 primeros bits de ese array de bits, los 32 primeros, que es la primera palabra, b sub 0, hay algún bit a 1. Si hay algún bit a 1, automáticamente ya no vale 0. Y entonces entraríamos en este return. Entraríamos en este consecuente del if, que solo tiene un return. Y el return, fijaos lo eficiente que es esto. Este if es rapidísimo porque está comprobando si una palabra de 32 bits es 0 o no. Eso es extremadamente rápido. Y luego el return directamente lo que hace es utiliza la función FFS. La función FFS significa first bit set, sería la F first set. Bueno, me da igual lo que signifique. Bueno, la F es de find, claro. Find first set. ¿Vale? Encontrar el primero activo. Encontrar el primer bit que está a 1. Entonces, ¿esto qué te da? Pues si b sub 0, que es insisto, un valor de 32 bits, tiene el bit número 19 distinto de 0, a lo mejor tiene el 19, el 20 y el 21 y el 31, ¿vale? Pero el primero distinto de 0 es el 21, por ejemplo, pues entonces esto me devuelve un 21, ¿vale? Este FFS me devuelve un 21, es decir, me devuelve el valor del primer bit que está a 1 dentro de esa palabra de 32 bits. Y si es 21, pues devuelve un 21, ¿vale? Entonces, de una forma extremadamente eficiente, muy eficiente, en muy pocos tics de reloj del procesador, estamos devolviendo cuál es el primer bit a 1. ¿Qué puede pasar? Que este if no prospere porque la primera palabra de 32 bits está todo a 0, es decir, no hay ningún bit a 1 en los 32 primeros elementos del mapa de bits. Este mapa de bits que es de b sub 0 a b sub 4, el mapa de bits B. En ese caso, si la primera palabra vale 0, entonces comprobamos si la segunda, que es b sub 1, tiene algún bit distinto de 0. Si tiene algún bit distinto de 0, el if prospera y directamente devolvemos el primer bit
que haya 1 en esa palabra, más 32, porque si el primer bit, por ejemplo, fuera el primero, de hecho, pues sería un 33. Es decir, del conjunto, del find first bit, del conjunto sería ya el 33, porque es el primero de la segunda palabra. Es decir, aquí le sumamos simplemente el exceso, ¿vale? O el offset. Entonces, y luego si B1 sigue sin tener ningún bit a 1, pues entonces no entraríamos tampoco en el segundo if y entraríamos en el tercero si entre el 32 y el 64, es decir, en esta palabra en algún bit hay un 1, pues entonces devolveríamos eso más 64. Luego ya, si B sub 3, que ya empieza en 96, ¿vale? Porque estos son 32 más 32, 64 más 32, 96. Si de 96 para arriba hay algún bit a 1, entonces esto valdrá distinto de 0, entonces entramos en el return, y en el return, evidentemente le sumamos 96, porque son los que llevamos, ¿vale? Y finalmente, si ninguno de estos 4 ifs se cumple, ¿vale? Sin duda, porque si hemos llegado hasta aquí, es que hay algún valor en la lista de procesos preparados, si no nos hemos salido antes, eso ya acordaos, lo hemos visto hace un momento. Si hay alguno a 1 que tiene que haberlo, entonces ya devolvemos directamente el primer bit a 1 de 4 más 128, ¿vale? Que sería el último caso posible. El caso en el que el primer bit a 1 está más allá de 128, ¿vale? ¿Por qué los unlikelies por aquí y por aquí no? Porque lo normal es que el proceso esté entre 100 y 140. Los procesos de tiempo real son menos probables que los procesos normales. Por tanto, le decimos al compilador, ojo, todos estos returns no los metas en medio del código, mételos al final y solo en caso de que se cumpla saltaremos ahí. Si no se cumple nada de eso, vamos rectos sin romper las cachés, ni las TLBs, ni la ejecución especulativa, ni nada. Llegamos directamente aquí, que es lo más probable, y comprobamos tal, y si es así, pues devolvemos el número que toque. Si no hay procesos de tiempo real entre 0 y 96, ¿vale? Que es lo más normal, porque lo normal es que el sistema tenga procesos normales, no de tiempo real, ¿vale? Pero si son de tiempo real, pues la eficiencia es la misma. De hecho, esta función es extremadamente eficiente, es lo que se llama un planificador de coste constante, porque me da igual que haya 1, 100, 1000 o 1000 millones, por decir una burrada, de procesos en el sistema, aquí yo voy a tardar lo mismo en hacer esta elección, ¿vale? Otra cosa es que 1000 millones de procesos, el problema es mantenerlos, digamos, en una cola, mantenerlos actualizados, en fin, todo el resto de elementos que tienen que ver con la gestión de los procesos, pero no con la planificación. La planificación le da lo mismo, porque va a haber un 1, tal, y esto en pocos, o sea, un 1 en un bit, tal, y el primero es lo que nos va a devolver. Es decir, este valor, esta función, ¿qué valor nos devuelve? Nos devuelve, estábamos aquí, eso es, un valor que se mete en i de x, ¿vale? Nos devuelve un valor que se mete en i de x. ¿Y ahí qué tenemos? En i de x tenemos el índice del proceso, o sea, mejor dicho, la prioridad del proceso que vamos a elegir. Esto ya es el proceso que vamos a elegir. Aquí ya hemos elegido, a ver, no hemos elegido el proceso exactamente, pero ya tenemos la prioridad del proceso a elegir. ¿Y qué proceso cogeremos? Pues dentro de esa prioridad, el primero. Siempre cogemos el primero. Es decir, los procesos se estructuran por prioridad y dentro de cada prioridad hay una cola. Y la cola es el primero que ha llegado es el que está el primero en la cola, es decir, la cola se va rellenando por el final y por tanto nos quedamos con el primero. Es decir, Q, la cola que buscamos es array Q más i de x. Esto, fijaos que es lo mismo que poner aquí un paréntesis, poner aquí un corchete i de x corchete, ¿vale? Es decir, la Q es un array de colas y si nosotros ponemos dos corchetes, en C es lo mismo que un más, porque estamos sumando aritmética de punteros, lo que ocupa en la entrada de cada Q, que es una palabra, que es un puntero, le sumamos i de x y eso es lo que le suma son los punteros necesarios para llegar a esa posición. Es decir, que en Q tenemos ya la cola de
procesos de lo que vamos a sacar el primero. ¿Y dónde hay que meter ese valor de ese primer proceso de esa cola? En next, porque en next, vuelvo a repetir, es donde tenemos que tener el proceso finalmente que queremos poner en marcha. O sea, la labor de esta función, la labor de schedule, precisamente es rellenar nest con el mejor proceso posible, con el proceso que mejor posicionado está en términos de de prioridad, ¿vale? Para elegirlo como proceso a ejecutar, ¿vale? Por tanto, el planificador hace la función justo en esta línea de aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque es list entry, la entrada de la lista, ¿vale? De la cola queue, proceso next, ¿vale? Y el resto de parámetros de list entry, bueno, lo vamos a ver en las transparencias, pero básicamente, digamos, meterá en next el primer proceso que haya en esa lista, ¿vale? Vamos a verlo aquí. Vale. Vale, pues este sería la elección, como digo, esto ya lo hemos visto. Y entonces, bueno, pues aquí se hace esta asignación del primer proceso de esa cola. A continuación, lo que se hace es, no vamos a ver por dentro el list entry, ¿vale? En este caso, vale. Entonces, lo siguiente que hacemos, next puede ser de tiempo real o no. Hemos cogido el mejor de todos, el mejor posible. Si había alguno de tiempo real, seguro que lo hemos cogido. Pero es posible que no hubiera ninguno de tiempo real. Si había alguno de tiempo real, entonces no hacemos esto de aquí, ¿vale? Pero si había, si no había ninguno de tiempo real, entraremos aquí. Bueno, si no había ninguno de tiempo real y además, ¿vale? Next está en la cola de activos, ¿vale? Vale, por tanto, es lo que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, en ese caso, es decir, si el proceso no es de tiempo real, ¿qué hay que hacer? Como vemos aquí, hay que actualizar la estimación del tiempo de espera, hay que actualizar la estimación de los parámetros que se están usando para el tema del bonus, para el tema de la estimación de si el proceso es de tiempo real o no. Perdón, es un proceso interactivo o no, ¿vale? Eso es lo que hay que hacer ahora, tener en cuenta los parámetros del proceso para ver si es interactivo o no y por tanto darle el valor que toque. Entonces, en este caso, el valor que se usa, lo primero que se hace es mirar a ver si el proceso la última vez que fue despertado lo fue por una llamada al sistema o por un nudo del núcleo, sería valor 1, y 2 cuando fue despertado por un manejador de interrupción, ¿vale? Como los procesos interactivos son despertados más habitualmente por manejadores de interrupción, porque son procesos que se quedan esperando un recurso, esos son los procesos interactivos más frecuentemente, pues entonces se pondrá más la espera en el caso de que haya sido despertado por un manejador de interrupción. Bueno, pues esto se considera aquí, ¿vale? Se considera aquí y y en ese caso se le resta, se actualiza el valor de delta, ¿vale? Y aquí, si vale un 1, delta se multiplica por esta expresión, ¿vale? Aquí, que sigue los criterios que vimos. No vamos a ver ahora, volver a mirar exactamente lo del delta y lo del el bonus, etcétera, porque ya lo vimos, pero aquí es donde y tampoco hace falta entender, quiero decir, seguir el tema aritmético que se actualiza aquí, simplemente nos fiamos, entre comillas, de que aquí se está ejecutando, o que mejor dicho, se está implementando el mecanismo que vimos de actualización del delta, del bonus, etcétera, ¿vale? Pues aquí se actualiza el delta y que se hace bien y ya está, no hace falta seguir el cálculo. La cuestión es que en ese caso, ¿vale? Array, el proceso, o sea, la cola de procesos será la de next,
¿vale? Pasa a ser la de next, ¿vale? Se quita de la cola de proceso, se quita next, o sea, a ver, next ha sido elegido, ¿vale? Por tanto, array es la cola del proceso que ha sido elegido y ahora quitamos, lógicamente, el proceso elegido de la cola, es decir, ya lo hemos elegido, la próxima vez no tenemos que volver a elegir a este y por tanto hay que quitarlo de la cola y de hecho hay que ponerlo al final de la cola, ¿vale? Hay que ponerlo al final, o sea, hay que quitarlo del principio y ponerlo al final. ¿Por qué? Porque el proceso se queda con esa prioridad, ¿vale? En realidad, bueno, el proceso se queda con esa realidad y con esa prioridad y tiene que ponerse al final para que la próxima vez que se elija sea lo último. Y además, lo que hacemos es actualizar la prioridad con el delta este que hemos calculado aquí y que corresponde a los mecanismos que ya comentamos sobre el delta, etcétera, ¿vale? El tiempo que se le ¿cómo se llama? El quantum, etcétera, el quantum, el delta, el bonus, todas estas cosas vamos a fiarnos de que las ecuaciones estas pues siguen un poco lo que dijimos allí para no hacer muy largo para no alargar demasiado. Entonces, lo importante, ¿vale? Si el proceso no es de tiempo real, se quita y se pone el último, ¿vale? Se quita de la cola y se pone el último, ¿vale? Veremos qué pasa cuando sí es de tiempo real, ¿vale? Bien. De momento, bueno, y otra cosa que hacemos es poner el valor activated, ponerlo a cero de nuevo, porque ya no se cumple ninguna de las cosas que hemos dicho antes de que haya sido puesto en marcha por una interrupción o por un gestor de dispositivo, etcétera, ¿vale? Bueno, se reinicializa este valor. Vale. Y luego, ya pasaríamos a la zona, digamos, a la zona de código, al fragmento de código, en el que ya empezamos la operación de cambio de contexto, ¿vale? Sería a partir de este punto, ¿vale? Pero vamos a seguir las transparencias y vamos a la última transparencia, de hecho, de este tema, ¿vale? Vale, bien, pues esto es lo que hemos visto ya. Y la última transparencia sería esta, que sería el cambio del proceso en ejecución. De hecho, lo que es el cambio de contexto, propiamente dicho, es el objeto del tema siguiente. Pero esta parte del cambio de contexto, que todavía no es, digamos, propiamente el cambio del proceso en ejecución, sino que es la preparación para ese cambio, la vamos a ver aquí, ¿vale? Entonces, lo primero, actualizar estadísticas, tiempo de CPU, todo ese tipo de cosas, sería desde la 2796 hasta la 2807, ¿vale? Todo esto, ¿vale? Se actualizan todos los valores, no vamos a entrar demasiado en estas actualizaciones, ¿vale? Las medias, tal, bueno, nos creemos que todo el timestamp, etcétera, ¿vale? Que todos estos cálculos se hacen bien porque realmente, bueno, son cálculos aritméticos y, bueno, están ahí, se hacen bien y punto. No hace falta, digamos, analizar esos detalles porque son detalles de implementación. Lo importante es saber que los criterios de planificación se siguen de acuerdo a ciertos, digamos, algoritmos de ponderación de las diferentes los tiempos, cargas, etcétera, a lo largo de los últimos tics de reloj, ¿vale? Bien, por tanto llegamos hasta aquí, ¿vale? Hasta la 2207, ¿vale? Luego, en la 2798 se utiliza una característica de la arquitectura que permite ir preparando el acceso a la zona de memoria next en paralelo con las siguientes operaciones. Esto se hace aquí, en el prefetch, ¿vale? Esto es simplemente bueno, se le puede decir al procesador que vaya cargando el mapa de memoria de next, etcétera, mientras hacemos todo esto que hemos visto del cálculo de los tiempos, etcétera, ¿vale? El prefetch funciona de esa manera y, bueno, no vamos a ver el código en concreto porque es propio de la arquitectura. Bien,
Después, 2799 se elimina la marca de que hay que replanificar el proceso actual. Claro, need resched es importante, muy importante, need resched. Eh, eh, a ver, ¿qué línea es? 2799, no la veía. Aquí, exacto. Need resched hay que ponerlo a 0, ¿vale? Aquí. Porque, insisto, ya lo hemos puesto a 1 en algún momento para que se ejecutara schedule. Schedule ya se ha ejecutado, ya hemos elegido next, pues ahora se pone a 0 para que la siguiente vez, ya cuando se ponga 1, volvamos a llamar schedule, ¿vale? Por tanto, importante, se pone aquí need resched a 0 para no tener que volver a llamar a schedule. Vale. Vale, seguimos. Si el proceso elegido es el que ya estaba en ejecución, ¿vale? Es decir, si next es igual a prev, entonces no hay que hacer nada, excepto liberar cerrojos, ¿vale? Etcétera. Pero, esto sería aquí, ¿vale? Si if prev distinto de next, ¿vale? Que es lo más probable que se cambie cuando llamas schedule, es porque algo ha pasado y es más probable que se cambie el proceso que no se cambie, aunque tampoco es un likely muy del 99% de las veces, pero sí es más probable, ¿vale? En ese caso, si hay un cambio del proceso de ejecución, entonces hay que hacer todas estas cosas de aquí dentro, ¿vale? Pero si no, entonces simplemente liberamos el cerrojo del núcleo que hemos visto antes, el cerrojo de las colas de las colas de preparados, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Esto sería lo que habría que hacer si no hay cambio de proceso, si no hay cambio de contexto, ¿vale? ¿Vale? No hay que hacer nada excepto liberar el cerrojo, ¿vale? Pero si next es un proceso distinto, si next no es prev, entonces hay que actualizar una serie de cosas y hacer el cambio de contexto. Esto será lo que veamos en el tema siguiente, ¿vale? Pero es muy importante entenderlo y por tanto hay que insistir y repetirlo ahora y luego, que el proceso que va a volver del context switch no es el mismo que entra, sino otro, que se apartó de la CPU tiempo atrás, ¿vale? En este caso, next, hemos elegido next, que será el que se ejecutará, y next quedó bloqueado, quedó suspendido, quedó, digamos, no elegido por schedule en algún momento anterior. Luego, fijaos, del context switch aquí dentro de este if, que será lo que veamos en el próximo tema, de esta función de aquí, que será la que veamos allí, bueno, vamos a verlo todo allí, pero en particular esta función, de aquí puede volver otro. Esto es un poco raro. ¿Qué quiere decir que puede volver otro? Vamos a ver, este código es este código. Y este código se ejecuta de arriba abajo, o de izquierda a derecha, vamos, como se ejecuta cualquier código. Pero, ojo, esto es código del núcleo. Estamos ejecutando código del núcleo en nombre, entre comillas, de un fichero, en nombre de un proceso que es prev, que es el proceso que estaba en ejecución. Y estamos ejecutando código del núcleo en nombre de prev. Vale. Pero ahora resulta que hemos elegido a next. Entonces, en este punto es en el que directamente, de alguna forma, mantenemos el cuerpo, que sería esto de aquí, el código y nos cambiamos el cerebro. Y nos cambiamos el cerebro por el de next. Es decir, toda nuestra memoria, lo que recordamos, nuestro mapa de memoria, nuestros registros, nuestras pilas, todo es la de next, que se quedó dormido hace un tiempo. Entonces, de repente de ahí volvemos con otro cerebro, pero el cuerpo es el mismo, el cuerpo es este código. Y se va a seguir ejecutando este código. Pero ojo, con otros recuerdos, con otros registros, con otros, obviamente, otro punto, otro código, otro código no del núcleo, sino al que volveremos al final, será el código de next, del que hemos elegido. El código que estamos ejecutando ahora es este, no es el de next, es ni el de prev, es el del núcleo. Por tanto, el cuerpo, digamos, es el del núcleo, pero el cerebro, el cuerpo siempre es el del núcleo, pero el cerebro va cambiando de proceso en proceso. Sería una metáfora un poco gore, un poco macabra, lo de ir cambiando cerebro, un poco de Frankenstein, pero es un poco la idea. Es decir, de aquí volvemos ejecutando este mismo código, porque el código es el código y se ejecuta tal cual, una línea detrás de otra, que es lo que os dije al principio. El procesador es una cosa ciega de metal, no sé qué tal, que ejecuta
una instrucción tras otra y no hace nada más. Cualquier otro comportamiento que consigamos que el núcleo y que el sistema en su conjunto llegue a, a expresar, cualquier cambio, cualquier comportamiento complejo que conseguimos que el sistema exprese, no es más que una construcción que se basa en operaciones absolutamente repetitivas, que es ejecuto instrucción, sumo 1 al control del programa, ejecuto instrucción, sumo al control del programa, ejecuto instrucción, sumo al control del programa. Si la instrucción es de cambio si es de ruptura de secuencia, pues me voy a otra zona del código y ejecuto instrucción, sumo 1 al control del programa. Y así todo el rato. Si es una instrucción condicional, pues compruebo la condición y si se cumple, me voy a otro sitio. Y si no, continúo con la siguiente instrucción. Es decir, el procesador es absolutamente ciego, mecánico y va a piñón fijo. Y este cambio que se puede producir aquí y que se producirá cuando next sea distinto de prep, lo que hace es cambiar todo lo que el proceso en ejecución tiene como, insisto, como memoria, como recuerdos, entre comillas, como registros, como tal, como código, como todo, y dejar que siga ejecutándose sin darse cuenta siquiera de que se ha dormido el código de next, que ahora, a partir de ahora, ya en la siguiente vez que yo llegue aquí será prep, ¿vale? De hecho, next a partir de aquí ya es prep. Prep igual a current significa que ya el próximo prep es el que hasta aquí era next, porque obviamente next ahora es el current, ¿vale? O sea, el current ahora, después de este cambio de contexto, el current es el antiguo next. Si hemos entrado en este if, es decir, si next era distinto de prep. Si next era igual a prep, pues ya me da igual, o sea, ya siguen igual. ¿No? Esto no hará nada, pero no pasa nada en que se haga, ¿vale? Bien, pues ese cambio de contexto es importante, es delicado y hay que entenderlo. Si no lo entendéis, pues preguntáis, escribís tal y lo repito, lo que haga falta con audio, como sea, ¿vale? Pero hay que entenderlo porque si no, no hemos hecho nada, ¿vale? Bien, vale, finalmente, si ha habido algún cambio en ese tiempo que haya reactivado if need resched, esto es curioso, si need resched ha llegado una interrupción por ahí, de repente ha despertado un proceso muy prioritario, un proceso de tiempo real a tope ahí, muy prioritario, y se ha puesto a 1 need resched, no llegamos ni a salir de la función, no llegamos ni a salir de la función, esto está aquí, ¿vale? Si need resched vuelve a estar a 1, aquí, ¿qué diréis? ¿Cómo puede volver a estar a 1? Porque ha habido una interrupción aquí, en este punto, en cualquier momento, una interrupción, y de repente se ha despertado un proceso, tenía una alarma puesta, o estaba esperando que alguien pulsara una tecla, o estaba esperando un instante determinado de tiempo, lo que fuera, y se ha despertado un proceso más prioritario. Y entonces se ha puesto a 1 need resched. Pues entonces se vuelve a ir inmediatamente, no salimos ni de la función. Se vuelve a ir a need resched. Y need resched está aquí arriba, ¿vale? A ver si lo encuentro. Need resched. Y volvemos a empezar a hacer todo. ¿Vale? Volvemos al principio, volvemos a hacer prácticamente todo. Porque, bueno, hay que comprobar si ahora next vuelve a ser igual a prep o no. Si next es distinto de prep, ni siquiera habremos salido de la función y el pobre next, ¿vale? Que hemos supuestamente puesto en marcha aquí, ni siquiera llegará a ponerse en marcha. Se pondrá en marcha el nuevo next, el segundo next, ¿vale? Cuando se dé esta circunstancia, que es es muy improbable, esto sí que es muy improbable, eso unlikely, vamos, porque no hay un very unlikely, si no, pues pondríamos un very unlikely. La cuestión es que siempre hay que comprobar que sin need resched está 1 para volver a ejecutar el planificador. El planificador es un elemento clave del sistema porque es el que permite la ilusión de que los procesos están vivos, ¿vale? Y de que están todo el rato atentos, pendientes, ¿vale? Cuando en realidad el procesador solo puede ejecutar una cosa cada vez. Bueno, cuando hay varios cores, pues varias cosas a la vez, pero da igual, varias, no tantas como procesos normalmente. Procesos se puede haber cientos en un sistema normal como este, como cualquiera que tengáis delante, y procesos puede haber cientos y suele haber cientos, y cores pues no hay tantos. Por tanto, para mantener los procesos con la ilusión, para mantener al usuario, mejor dicho, o usuaria, con la ilusión
de que los procesos están ahí activos y están controlando que les llegan paquetes, que les llegan tecleos, que les llegan movimientos del ratón, que les llega no sé qué, paquetes de red, el planificador tiene que estar todo el tiempo que sea necesario poniendo en marcha el siguiente proceso más prioritario, ¿vale? Y luego la magia, para acabar, la magia que subyace o que está o que se inscribe en esta función context switch, pues la veremos en el próximo tema, que será el último, ¿vale? Esa magia es casi bastante magia, o sea, no es una forma de hablar, lógicamente, es una metáfora, pero tiene bastante interés hacerlo despacito y entenderlo bien, ¿vale? De hecho, el último tema es un tema corto, pero intenso, digamos, ¿vale? Aquí, bueno, y en ese tema veremos todo este consecuente del if, ¿vale? Que es cuando, insisto y repito última vez, cuando next es distinto de prev, ¿vale? Cuando next es un proceso que se ha elegido nuevo para ejecutar y por tanto prev hay que tirarlo en el sentido expulsarlo, en el sentido técnicamente sería expulsarlo y dejarlo preparado, porque si hemos llegado hasta aquí es porque prev está preparado. Bueno, prev puede estar bloqueado también, sí, que hemos visto. Da igual, si estaba bloqueado se queda bloqueado y si estaba preparado va a seguir preparado, pero va a ser elegido otro proceso, el proceso next, como siguiente proceso a ejecutar. ¿Vale? Pues veremos esto en el siguiente tema y con esto acabamos el tema 7 de planificación. ¿Vale? Y el próximo, insisto, es el tema de cambio de contexto. ¿Vale? Bueno, pues hasta el próximo tema.